Buenos días, adelante, hermanas. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy Anaí. Mucho gusto saludarles. ¿Me oyen? Sí, hermana, buenos días. Dios les bendiga. Amén. En esta mañana les estoy dando una cordial bienvenida a todos y a todas que están conectados en el nombre del Señor Jesús. Yo muy contenta de estar por primera vez asistiendo a estas reuniones. Y deseo que el Señor los bendiga, nos bendiga a todos y que todos estos 10 días de reflexión sigan siendo de una gran bendición para todos nosotros. Así que les deseo un buen día hoy y que lo que vayamos a escuchar, ¿verdad? Sea para que en el día el Señor obre en cada uno. Les invito para que inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Querido Dios y buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has levantado con tu poder. Hemos abierto nuestros ojos. Y gracias, Padre, porque todos estos días hemos estado escuchando reflexiones que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Te pedimos que bendigas a cada uno de los pastores que están teniendo las reflexiones y que nosotros podamos también abrir nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu misericordia. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y quédate con nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a escuchar el himno y luego la hermana Margarita seguirá con el momento de intercesión y de oración. Gracias, hermana Anaí. Hoy dirige la iglesia de Hackettstown el programa. Muchas gracias. Vamos a escuchar el himno tema y seguiremos con las oraciones. Podemos apagar nuestras cámaras para que se pueda ver bien el himno. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Porque a tu lado siempre está. Para que nunca te dejará. Orilla verás de con paciencia. La tormenta pasará. Para que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo pagan, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora en todo tiempo. Hay poder en la
sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria al Rey. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre es lo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Que en su nombre hay poder. Oh, solo tienes que creer. Adelante, hermana Margarita. Hermana Margarita. Oremos. Adelante. Recuerde, antes de que Tenía apagado Margarita, el micrófono. antes que Margarita comience, ¿Sí? recuerde escribir sus peticiones en el chat. Margarita va a orar por estas peticiones. Recuerden las peticiones que ya nos hecho. Se va a hacer la oración intercesora y los grupos de oración tendrán estas peticiones también. Adelante, Margarita. ¿No? Permiso. Santísimo Padre, estás en los cielos. Señor Dios, creador de todo, alabado y glorificado seas por siempre, Padre amado. Y estamos tus hijos, Señor, dándote gracias por un nuevo día y por todo lo maravilloso que haces en cada uno de tus hijos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda morar en cada uno también. Y que podamos, que nos des, te rogamos que nos des la gracia y la sabiduría para poder llegar a otros, Señor. Y oramos por los enfermos y por todo, Señor, en sus labores diarias, en su andar. Y sobre todo, Padre amado, que podamos tener ese tacto que solo tú puedes darnos, Señor. Y así poder ser tus mensajeros de amor. Y en tu misericordia, Señor, cada hijo tuyo tenga un corazón puro, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada. Que tu Santo Espíritu llegue a muchísimas personas, Señor. Ojalá que toda la humanidad diera un vuelco maravilloso. Que puedan sentir tu presencia, Señor. Y que cada uno pueda amar su santa palabra, Señor.
De esa manera podríamos hacer lo que tú nos tienes encomendado. Yo sé, Señor, que como está el mundo ahora, es como que fuéramos contracorriente, pero tú nos das las alas, el poder de avanzar hacia la gloria, como donde tú moras, Señor. Bendice a tu pueblo y ayúdenos, Señor, que esta campaña, que ya es en sí maravillosa, Señor, de resultados increíbles. Ayúdenos, Señor, y que todo sea para honra y gloria suya. Le imploramos por todas las peticiones que se hacen, que hacemos, y que tu santo amor pueda llegar a muchísimos, Señor. Te lo imploramos no habiendo méritos en nosotros, pero sí en los méritos benditos y sagrados de tu Hijo amado, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, Margarita. Qué preciosa oración que nos ha elevado al trono de Dios como intercesión. Así que muchas gracias, Margarita, por su oración, que sabemos que sale del corazón sincero de una mujer que ama a Jesús. Hermanos, bienvenidos todos, hermanas, queridas, queridos hermanos, amados hermanos y amigos. Hoy tenemos un invitado muy especial, como los que ustedes, las coordinadoras del programa del Ministerio de la Mujer a nivel de distrito, han elegido para ser los oradores, los presentadores. Hemos tenido pastores de mucha experiencia, pero con esa humildad, esa sencillez que le caracteriza. Igual a nuestro orador el día de hoy, el pastor José Alberto Lache. El pastor Lache es de origen cubano, pero está aquí, es nuestro pastor local, es el doctor Lache. Tiene estudios como pastor en teología, especialidades y doctorados en teología. Y en el ministerios pastorales para dirigir las iglesias. Ahora mismo está en el distrito de Patterson Temple. Hemos tenido el privilegio de servir a ellos allí. Es una maravillosa familia pastoral junto con su esposa y en sus maravillosas iglesias. Así que Pastor Lache, para nosotros es un placer, para el Ministerio de la Mujer a nivel de distrito. Es un privilegio tenerle esta mañana con el mensaje. ¿Qué papel juega la mujer en el liderazgo de la iglesia? Ese es el mensaje que el pastor va a presentar. Bienvenidos todos, bienvenidos los que están conectados de otros países, bienvenidos los que mirarán el programa después en la transmisión por diferido en los canales que nos estamos transmitiendo. Pastor Lache, adelante su tiempo. Bienvenido, mi pastor. Gracias, pastor. Muy buenos días. Jehová Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este amanecer maravilloso con Jesús, buscándole de todo corazón. Me siento feliz de poder estar aquí acompañándoles y de poder tener este momento para juntos compartir la palabra de vida eterna. Felicito a cada persona, a cada dama, a cada líder, a todos los que han hecho este programa maravilloso, y que sea de inmensa bendición para sus vidas, para sus hogares, para sus congregaciones, para sus comunidades, acercando el reino de Dios a muchas personas.
En esta oportunidad les invito a inclinar los rostros para tener unas palabras de oración encomendándonos al Todopoderoso para poder abrir juntos la palabra de vida eterna. Oh Dios, en esta mañana maravillosa queremos poner todo en tus manos. Queremos comenzar agradeciendo por todas tus misericordias, por tu inmenso amor. Pero a la vez, oh Padre, queremos encomendarnos a ti ante este momento en el cual abriremos tu palabra. Danos sabiduría no solo para poder interpretar correctamente tu palabra, sino para sentir que las lecciones que aprenderemos en esta madrugada son lecciones maravillosas que pueden ayudarnos, pueden ser una fuente de bendición para cada oyente, pero sobre todo para extender tu bendición en favor de muchos más. Condúcenos mientras tu palabra nos habla. Condúcenos mientras aplicamos en nuestras vidas todo cuanto aprendamos. Condúcenos cada día, oh Dios, hasta ese momento maravilloso en el cual nos encontraremos con Jesús y recibiremos el galardón final. Todo lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Las mujeres han jugado un papel fundamental en la historia de la iglesia. Cada día agradezco a Dios por damas valerosas que hacen tantísimo en favor de muchas personas, en favor de nuestras congregaciones, en favor de que tantas personas se acerquen a Dios en nuestras comunidades. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, vemos heroínas desde el Antiguo Testamento que marcan pauta, que son sumamente inspiradoras a través de todo su accionar. Pero aún hasta el día de hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, vemos damas maravillosas que hacen todo cuanto Dios espera de ellas y lo hacen con amor, lo hacen con pasión, usando sus dones y talentos para bendecir a la familia, a la comunidad, a la iglesia y al mundo. Dios ha llamado a las mujeres a servir en el liderazgo desde mucho tiempo. En las Sagradas Escrituras vemos muchísimos ejemplos de mujeres líderes fuertes y capaces. Débora fue una jueza que guió a Israel en la victoria. Allí, en el libro de Jueces, capítulos 4 y 5, se constata cómo esta gran mujer fue líder dentro del pueblo de Dios. Hulda fue una profetisa que aconsejó al rey Josías, según el segundo libro de Reyes, capítulo 22, y allí, gracias a su sabiduría inspirada por el Espíritu Santo, pudo hacer también una obra importantísima en su momento. Encontramos a Priscila en el Nuevo Testamento siendo líder en la iglesia primitiva. Encontramos que aún ella formó parte de la consejería espiritual que instruyó a Apolos de mejor forma para que fuera un gran predicador dentro de la iglesia, según Hechos 18. Cuando vamos a una etapa más cercana a nosotros, recibimos inmensa inspiración de citas como la que aparece, por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 252. Allí dice, Dios no llama a las mujeres menos que a los hombres a trabajar en su viña. O sea, los hombres no somos más favorecidos ni somos más llamados, porque las damas muchas veces hacen una obra tan espectacular, tan maravillosa, que no hay discriminación en cuanto a la forma en que Dios las perfila como líderes maravillosas trabajando para Él. También en el libro Consejos para la Iglesia, página 357, dice que las mujeres deben ser animadas a tomar sus puestos en los consejos de las iglesias. ¡Wow! Esto es maravilloso cuando vemos que Dios ha dotado a las mujeres con dones y talentos únicos para el liderazgo. Él
las llama a servir en su iglesia y en el mundo, utilizando sus habilidades para ser de gran bendición para todos los demás. Por tanto, hoy, mujer adventista, siente que si Dios te llama, Él te habilitará. Siente que si Dios te llama, tú debes responder, sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero más que eso, siente no que si Dios te llama, como en un hipotético caso, Dios te está llamando y Él cuenta contigo para este tiempo. Siempre que voy a presentar algo, me encanta encontrarlo en un capítulo de las Sagradas Escrituras. Y el capítulo con el cual hoy Dios me habla a mí, y espero te hable también a ti, se encuentra allí en el libro Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 16. ¿Qué tiene Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, hoy para cada uno de nosotros? Les invito a abrir en las Sagradas Escrituras ese capítulo y vamos a viajar juntos. Allí nos vamos a encontrar con el apóstol Pablo. Allí nos vamos a encontrar con Silas, con Lucas, con Timoteo, pero sobre todo con damas especiales que hoy nos transmitirán lecciones maravillosas para que aprendamos juntos y las pongamos en práctica. Hechos 16, sus primeros 5 versículos, nos ponen en conexión con algo que Pablo vivió. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número cada día. La obra que aquí se describe es espectacular. La iglesia se fortalecía en la fe y crecía en número cada día. Sin embargo, en la parte previa a este versículo 5 tan especial, se habla del encuentro con un joven discípulo llamado Timoteo. Este discípulo es hijo de una mujer ya creyente, pero de padre griego. Este Timoteo de pronto se convierte en alguien fundamental en la obra de apoyo a todo lo que Pablo hacía. Este Timoteo forma parte de aquellos que entregaban acuerdos tomados por los apóstoles y líderes religiosos de Jerusalén para que se pusieran en práctica. Este Timoteo tenía muy buen testimonio. Este Timoteo también era bien dócil cuando había que tomar una recomendación, ejecutarla como esa que ahí se presenta. Este Timoteo era alguien que fue muy útil para Pablo en su obra ministerial. Ahora, este Timoteo tuvo todas con él mientras iba creciendo y desarrollándose como un buen discípulo de Cristo. El dato inicial no nos dice eso precisamente. El dato inicial más bien nos muestra que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y este punto nos lleva a la primera lección que yo quiero compartir hoy con ustedes. El liderazgo de las damas en la iglesia comienza en el hogar. Cuando tú y yo vemos más allá de lo que se presenta aquí en este versículo inicial de Hechos 16, entendemos que si Timoteo llegó a ser quien fue, en gran parte, en gran medida, fue por Loida y Eunice, madre y abuela que enseñaron a Timoteo desde pequeño las Sagradas Escrituras. Madre y abuela de Timoteo que desde pequeño le mostraron una fe no fingida y le instaron a desarrollarla en él también. Madre y abuela de Timoteo que con las Sagradas Escrituras prepararon
en este joven a un hombre, como nos dicen las Sagradas Escrituras que ocurre en estos casos, enteramente perfecto y listo para toda buena obra. Luego es maravilloso ver la influencia de estos hombres dentro del pueblo de Dios, pero llegaron a ser quienes fueron gracias a damas que comienzan su liderazgo no en la iglesia, sino desde el hogar. Hoy, esta es la primera lección que quiero compartir con ustedes. El liderazgo de las damas en la iglesia comienza en el hogar. He visto en más de 30 años de ministerio damas maravillosas que ejercen liderazgos sólidos, vibrantes, muy efectivos en nuestras congregaciones, porque este liderazgo comenzó en sus hogares. Pero lamentablemente también he conocido muchas damas que sin ejercer un buen liderazgo en el hogar, quieren desarrollarlo en la iglesia. Y lamentablemente no llega a ser un buen liderazgo. Es un liderazgo más bien marcado por decisiones erradas. Es un liderazgo más bien marcado por poco amor, por mucha imposición. ¿Y por qué? Porque no ha crecido de forma orgánica, no ha venido de manera natural. Y el liderazgo de las damas en la iglesia surge, comienza en el hogar. En nuestras iglesias ocurren muchas cosas buenas, lindas, que atraen a muchos a Jesús. Y cuando vamos a sus orígenes, en sus orígenes todo surgió con damas que en sus hogares hicieron la parte que Dios esperaba de ellas y se convirtieron no solo en centro de bendición para aquellos a quienes formaron en el buen camino, sino también para aquellos que luego en la iglesia recogen toda esa siembra que ellas fueron capaces de hacer. Así que ya Hechos 16 nos va poniendo en conexión con esa dama cuyo liderazgo comienza en su familia, con esa dama que muchas veces no tiene todo de su parte. Nótese que ahí dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los estudiosos en este pero nos dan la connotación de que el padre griego de Timoteo muy probablemente no era un judío creyente como la madre de Timoteo. Ella no tuvo todo el apoyo del padre, pero ella no se desanimó diciendo, de todas maneras, cuando el muchacho crezca, imitará a su papá. No, ella no dejó al azar el asunto de preparar a su hijo para el reino de los cielos. Ella se esmeró, ella se ocupó en que su hijo llegara a ser quien fue. Su liderazgo, ¿dónde comenzó? En casa, en el hogar. Amadas damas, por favor, entiendan bien esta primera gran lección hoy. El liderazgo de las damas en la iglesia comienza en el hogar. Pero Hechos 16 continúa mostrándonos un cuadro maravilloso. A continuación, en los siguientes versículos se nos muestra cómo todo el accionar de Pablo, de los apóstoles, de aquellos hombres inspiradores de la iglesia cristiana primitiva, era guiado por el Espíritu Santo. Si lees el verso 6, donde dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. El 7 lo constata aún más cuando dice, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo nuevamente. Wow, hermanos, el Espíritu Santo dirigía aquella iglesia. El Espíritu Santo permitía que ocurriesen cosas maravillosas en aquel grupo de hermanos que cada día veía cómo Dios añadía a su pueblo los que habrían de ser salvos. Preocupémonos ahora en unos versículos muy especiales, los versículos desde el 11 y hasta el 19. Aquí aparecen más damas, damas que de pronto
ocupan un lugar muy especial en este capítulo 16 y nos siguen dando lecciones importantes para este día y para siempre al ejercer vuestros ministerios. Zarpando de Troas, dice en el verso 11, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor abrió su corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió para que nos quedásemos con ella. ¡Wow! Ya aquí vemos algo tan singular. Había damas, nos dicen otras versiones, que se reunían bajo el liderazgo espiritual de Lidia buscando a Dios en oración. En esta versión específica dice, y Lidia era alguien que adoraba a Dios. Cada vez que tú encuentres en las Sagradas Escrituras el término adoración, si quieres decodificarlo un poco, puedes poner en su lugar, era alguien que tenía en primer lugar en su vida a Dios. Adorar a Dios precisamente es eso, tenerle en el primer lugar de nuestras vidas. Lidia tenía a Dios en el primer lugar de su vida, pero luego lo compartió con un grupo de damas, ejerciendo un liderazgo para salvación que fue maravilloso. Es más, Lidia, según el contexto bíblico, se convirtió también en la líder espiritual de su hogar. Ella fue quien comenzó un proyecto que llevó a toda su familia a entregarse a Jesús, aún por medio del bautizo. Luego invita a Pablo, a sus acompañantes, a que se hospedaran en su hogar. Pero su móvil de acción no era solo hospedar a aquellos hombres que estaban siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, prepararles una comidita rica a aquellos hombres que estaban haciendo una obra maravillosa, sino comenzar en su hogar algo bien grande. Plantar en su hogar un centro de adoración a Dios también. Por eso no nos asombra que ella persuadiera a aquellos hombres de Dios a quedarse en su casa. Pero hagamos un paréntesis. Dejemos por un momento esta historia, luego la vamos a retomar, pues a partir del verso 16 se introduce otros detalles que también son importantes. Dice allí, una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Otra dama que surge en estas historias apasionantes de Hechos 16. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero ahí se desencadenaron una serie de eventos negativos para los que estaban predicando el evangelio, porque dice en el verso 19, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había fumado la esperanza de seguir ganando dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. ¡Wow! ¿Qué estaba aconteciendo acá? Amados míos, aquella dama por mucho tiempo había hecho incrementar hasta el oscurantismo en aquel lugar. Sí,
porque ella con sus predicciones había hecho que muchas personas buscaran en el espiritismo una forma de vida. ¿Dónde nos dice esto que estoy presentándoles? En el capítulo 21 del libro Hechos de los Apóstoles, nombrado en las regiones lejanas. Pero esta dama, una vez que ve a los siervos de Dios, se percata de que ellos son hombres de Dios. Aunque el deseo del demonio hubiese sido perjudicar la obra, no podía decir algo que no fuera lo real de aquellos hombres que sí hacían las obras de Dios. Pero esto tenía como propósito también confundir a muchos, porque decían, esta puede ser más que ellos, porque hasta ahora ha hecho cosas grandes y ahora hasta los está anunciando a ellos como lo que ellos son. El asunto es que la vida de aquella joven no estaba en libertad. Y ese día fue un día maravilloso, porque ese día al Pablo reprender al demonio que le poseía, Pablo permitió que aquella joven encontrara liberación y vida eterna. Dice precisamente en ese capítulo 21 del libro Hechos de los Apóstoles, a la hermana Juan, que al ser liberada, aquella joven decidió seguir a Cristo por siempre. Qué maravilloso que aún el liderazgo de Lidia con aquellas damas hubiese conducido a este momento tan importante que fue muy notorio para toda aquella ciudad. Pero esto trajo problemas, sí, porque arrastraron a Pablo y a Silas hasta la plaza. Es más, los enviaron a la cárcel. En la cárcel les trataron duramente, pero allí ellos siguieron desarrollando una obra muy especial en favor de Dios. Eran capaces de cantar cuando otros presos hubieran estado llorando, gimiendo, blasfemando. Allí tuvieron la oportunidad también de predicarle al carcelero, a su familia. De ahí surgen esas declaraciones tan importantes como la del carcelero cuando llega donde ellos y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de ellos cuando le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Gloria a Dios por eso. Pero les dije que dejábamos en un paréntesis a Lidia y que volveríamos a ella. ¿Por qué? Porque cuando termina toda esta fase de reprensión, toda esta fase en la cual ellos fueron golpeados, pero también todo este momento en el cual pudieron compartir las buenas nuevas con el carcelero, con su familia, cuando termina todo este momento difícil de oposición para estos siervos del Altísimo, dice en el verso 40, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron nuevamente a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Porque al salir de la cárcel ellos van nuevamente a casa de Lidia. Era el lugar donde allí les habían hospedado con mucho amor, pero era el lugar donde ya se encontraba una congregación vibrante que más tarde sería la iglesia de Filipos, la primera iglesia fundada en Europa. Una iglesia maravillosa a la cual Pablo siempre estaría agradecido y de la que nos dejaría muchísimas menciones tan importantes. Los apóstoles en Filipos consideraron que sus labores no fueron para nada inútiles, sino muy fructíferas. Dicen Hechos de los Apóstoles, página 177, párrafo 5. Habían afrontado mucha oposición y persecución, pero la intervención de la providencia en su favor compensó con creces la ignominia y el sufrimiento que habían soportado. Las noticias de su injusto encarcelamiento y de su milagrosa liberación se difundieron por toda esa región y esto dio a conocer la obra de los apóstoles a muchos que de otra forma no habrían sido alcanzados. En otras palabras, el liderazgo de Lidia en aquel lugar que comenzó toda esta obra maravillosa nos muestra que el liderazgo de las damas en la iglesia es para salvar. Sí, es para salvar.
Vemos ahí a Lidia involucrada en la salvación de otras damas, involucrada en la salvación de su familia. Podemos ver también indirectamente a Lidia involucrada en la salvación de aquella dama que de pronto fue liberada y seguía a los siervos del Altísimo y siguió a Jesús de todo corazón. Pero la podemos ver también involucrada en la salvación de muchos de su comunidad que luego en su hogar encontraron el lugar especial para reunirse y para ver acercar el reino de Dios a sus vidas. Amadas damas, el liderazgo de ustedes en la iglesia es para salvar. Sí, es para salvar. A veces he notado como algunas quieren liderazgo para desarrollar cierta fama, para buscar cierta honra, pero no, esos son consecuencias que el mismo tiempo aporta cuando tú tienes el mejor propósito desde inicio, que tu liderazgo sea para salvación de muchas personas. En el caso de Lidia, su liderazgo espiritual sirvió para que muchas personas encontraran el camino al reino de los cielos. Pero también aquí en Lidia veo una tercera lección que hoy también deseo compartir con ustedes. El liderazgo de las damas en la iglesia se manifiesta en cualquier lugar. No solo tiene que manifestarse en un templo, no solo tiene que manifestarse en un gran evento. Lidia llevó ese liderazgo hacia su propia casa. Su propia casa se abrió para que, ¿qué? Para que muchas personas de su comunidad conocieran a Jesús. Y de allí surge, como les dije, la iglesia de Filipos, una de las iglesias mejorcitas que Pablo siempre reconocía como una iglesia llena de gozo, como una iglesia que aún en la adversidad permanecía firme, fiel. Esta iglesia no estuvo libre de persecución, no. Lo revela una expresión de Pablo en la carta que les escribe cuando dice: a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Sin embargo, era tal su firmeza en la fe que él declara: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Amados, la iglesia en Filipos fue una bendición para aquel lugar que comenzó con el liderazgo de una dama que se propuso beneficiar, bendecir a muchas personas una vez que conoció la importancia de adorar a Dios, de poner en primer lugar a Dios en su vida, y que luego vio cómo se multiplicaron las bendiciones del Todopoderoso en favor no solo de su familia, sino de toda su comunidad. Hoy día Dios anda buscando damas como tú, damas que entienden que el liderazgo en la iglesia comienza en el hogar, damas que se propongan que ese liderazgo sea para salvar, porque el liderazgo de las damas en la iglesia es para traer salvación a muchos. Damas que entiendan que el liderazgo en la iglesia se manifiesta en cualquier lugar, porque la iglesia no son las paredes que nos acogen. La iglesia somos todos al movernos representando a Jesús en todo lugar donde estemos. Al movernos, identificándonos con ese Jesús maravilloso al cual servimos, al cual amamos, al cual compartimos y al cual esperamos hasta ese gran día en el cual nos encontraremos con Él por siempre. Que Jehová bendiga a tantas damas especiales. Y concluyo con una cortita historia. En uno de mis ministerios pastorales en Cuba, pude conocer a una dama que era esclava del vicio del alcohol. Esa dama llegó a nuestra iglesia de una manera muy singular. Llegó un día en que ella hasta provocó a uno de los hombres de la iglesia. Pero ese día, cuando ella llegó a la iglesia, ella comenzó a vivir y a experimentar algo tan diferente que en poco tiempo
ella entregó su vida a Jesús. Y de pronto su casa, la casa que había servido para hospedar a muchas personas que venían a beber con ella y a hacer cuantas cosas hoy no les describo, de pronto se convirtió en el lugar donde ella quiso plantar una nueva congregación, donde ella cambió muchas cosas para que de centro de oscuridad se convirtiera en centro de luz. Recuerdo que siendo pastor de esta congregación en la capital de mi país, en una ciudad llamada Mantilla, esta dama, el primer tiempo que tuvo en su casa una pequeña congregación, fue el lugar donde más personas se bautizaron ese año en nuestra gran iglesia. Ella entendió estas 3 grandes lecciones que hoy he compartido con ustedes y de pronto se convirtió en centro de bendición para muchos. Que hoy tú vivas tu vida siendo una Lidia de este tiempo, permitiendo que la bendición de la salvación llegue a tu familia, llegue a muchos y que pronto cuando venga Jesús, de sus manos recibas la corona de la vida eterna. Dios les bendiga hoy y por la eternidad. Amén, amén. Tremendo, pastor. Gracias por ese mensaje tan poderoso, tan inspirador. Pastor, ¿puede bendecirnos a todos con una oración para concluir el mensaje, por favor? Ok, pastor. Gracias, Padre, por tu palabra que siempre nos enseña tanto, que siempre nos estimula, nos inspira. Gracias por tu palabra que nos prepara para que seamos hombres y mujeres enteramente perfectos y listos para toda buena obra. Bendice estas damas que por muchos días están preparándose para una gran misión y están abriéndose a las grandes bendiciones que tú vas a incorporar en sus respectivos ministerios y liderazgos, haciendo bien en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, llevando, oh Dios, esperanza y vida eterna a muchísimas personas. Oh Padre, que ellas sean las Lidias de este tiempo. Oh Padre, que en sus hogares ellas puedan hacer una obra tan maravillosa que allí no quepa y que se expanda a iglesia, a la comunidad, aún a personas que de otra forma no conocerían las buenas nuevas de salvación. Señor, manifiéstate en favor de todas estas damas y de todas las damas que en el amplio mundo que nos ha tocado vivir, hoy se encomiendan y consagran a ti para ser fuente de bendición para muchos. Te lo pido, Padre, en el nombre y en los méritos de Jesucristo. Amén.